Bienvenido a Conversaciones con Sentido. Hoy hablaremos con Joaquín Muñoz, que es especialista en inteligencia emocional, y él descubrió que las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida cuando estudió sociología y durante su experiencia como trabajador social. Esto le llevó a escribir el libro Bienestar Social y Emocional, en el que recoge las claves para que seamos emocionalmente inteligentes. Joaquín, además de dar cursos y hacer sesiones en empresas, muestra su inteligencia emocional y social cuando sube a un escenario, que es una de sus aficiones, coge una guitarra, coge el micrófono y hace que todo el mundo se lo pase bien. Vamos a hablar con él. Somos seres emocionales, aunque nos guste creer que somos seres racionales, somos emocionales, y por eso hoy tengo muchas ganas de tener esta conversación con Joaquín, porque ahondaremos en qué es la inteligencia emocional y cómo podemos mejorar estas habilidades. Joaquín, bienvenido a Conversaciones con Sentido. Hola David, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Una pena que esta conversación no sea presencial, pero bueno, ¿no? El contexto nos invita y tenemos que hacerla desafortunadamente, bueno, afortunadamente, vía online, ¿no? Encantado de estar ahí con vosotros. Tiempos de COVID, pero creo que ha traído muchas cosas buenas porque esta conexión a través de Internet te permite hablar con gente con la que igual antes no hubieras hablado. Cuéntanos tres cosas importantes para ti en la vida. Principalmente la música. La música para mí es una cosa muy importante, ¿vale? Porque al fin y al cabo todos somos músicas, ¿sí? Todos tenemos un corazón con unos latidos, por ejemplo, y ese latido también te da una música. Muy poético, que la música del corazón, ¿eh? Pero Sí, yo te he visto tocar en directo, sí. tocas la guitarra y cantas además, ¿no? Bueno, pero eso lo hago como hobby, lo hago como entretenimiento y aparte porque la música también conecta muchísimo con lo que es el ser de cada uno. Y aparte que la música no deja de ser algo terapéutico. Aquel dicho de quien canta su mal espanta, Sí. que nos lo decían nuestras abuelas, tatarabuelas, pues hoy día tenemos refutación, comprobación, corroboración científica de que es cierto, totalmente cierto. O sea, empezar el día cantando en la ducha, eso es un buen inicio de día, ¿eh? Eso es magnífico, eso te conecta contigo, te conecta con el universo y te da unas energías y una actitud brutal. Joaquín, la segunda cosa importante. La segunda cosa, pues evidentemente la música, ¿quién la hace? Las personas. Pues las personas. Somos seres, yo siempre digo, bichos sociales y necesitamos de la figura de los demás para ser quienes somos. El contexto social es fundamental ya que estamos segregando oxitocina, por ejemplo, que es una hormona, como bien sabe todo el mundo, que es de la felicidad. Por lo tanto, estamos, bueno, limitando muchísimo, ¿no? Cuando no nos relacionamos con las demás personas. Así que relacionarse con las personas, tener relaciones sanas, estables, es una maravilla y es, bueno, es un mejor antídoto, más que incluso algunos mejores antidepresivos. Por último, la tercera cosa para mí fundamental es la naturaleza. Yo voy al campo, a la naturaleza, a la montaña y, bueno, conecto mucho con ella. Me gustan los animales, me gustan las plantas, me gustan, bueno, me ponen a 100, me motivan, por lo tanto, la naturaleza. Y después, si te pones a pensar un poquito, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de la naturaleza. Pero, David, si me permites, yo añadiría un elemento más o una cosa más a estas cosas importantes en la vida, el sentido del humor. El sentido del humor es fundamental. O sea, hemos de reírnos, saber reírnos en la vida, porque si no nos reímos, si no somos capaces de reírnos nosotros mismos, yo creo que podemos estar empezando a tener algún pequeño problema, ¿eh? Entonces, reírnos de nosotros mismos también nos da mucha distancia, ya que el sentido del humor nos aporta mucha perspectiva, ¿no? Y nos facilita a la hora de observar la vida de una manera diferente y, como dijo Charles Chaplin, ¿no? Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos parece una comedia, ¿cierto? Entonces, es fundamental el sentido del humor, que también es una muy buena estrategia de regulación emocional, el sentido del humor, ¿no? Es reírnos de las cosas, de lo que te ocurre Charles Chaplin darle... tiene otra frase sobre este tema, que es: un día sin reír es un día perdido. Cierto. Para mí, esa también es mi cita favorita. Hay que aprovechar cada día para reír y para pasárselo bien dentro de las circunstancias y dentro de lo que se pueda. Joaquín, tú vienes del mundo, eres sociólogo, habías sido trabajador social, pero hiciste un cambio en tu vida. Decidiste escribir el libro Sabiduría Emocional y Social y empezarte a dedicar al desarrollo de personas, a acompañar a personas para que conectaran más o desarrollaran estas habilidades. ¿Por qué hiciste este cambio de ser sociólogo, trabajador social, a escribir este libro sobre inteligencia emocional? Sí, en sociología me especialicé mucho en el tema de las emociones. No sé por qué, pero siempre que hay un trabajo
Y me fui dando cuenta, lo especializaba en el tema de las emociones. Y digo, bueno, algo pasa aquí, ¿no? Incluso estuve trabajando sobre el concepto de felicidad. El concepto este tan famoso que todo el mundo está persiguiéndolo. Y bueno, estuve estudiándolo a través de, bueno, diferentes encuestas que se hacían a nivel mundial y puedo dar la fórmula mágica, si me permites, David, de la felicidad en este Hombre, programa. espera. Con esto ya tenemos la entrevista solucionada. Si nos das la fórmula mágica de la felicidad, terminamos aquí ya. A ver, por Tengo favor. la fórmula mágica de la felicidad, pero la fórmula mágica de la felicidad, o sea, no es que la tenga yo, es que ya descubrí que ya estaba hecha, ¿no? Y la fórmula mágica, no es ninguna broma, aunque tenemos un poco de cachondeo, ¿no? Pero la fórmula mágica se resume en la canción que todo el mundo sale. Salud, dinero y amor. Es decir, si tú tienes salud, si tú tienes amor y tienes estabilidad, dinero, amor, estabilidad, ¿sí? Eso es la base de la felicidad, del bienestar de cualquier persona. Y a partir de aquí tú puedes añadir lo que tú quieras, porque evidentemente la felicidad es un estado subjetivo, ¿no? Total, que como estaba explicando el tema de la sociología, me especialicé mucho en tema de emociones y me dediqué a especializarme cada vez más. Terminé haciendo un máster de inteligencia emocional en las organizaciones por IL3, la Universidad de Barcelona. Y bueno, súper contento y a partir de ahí, pues súper concienciado de que mi meta era justamente el desarrollo de habilidades socioemocionales junto con otras competencias, desarrollando también tema de liderazgo, gestión de equipos. Joaquín, y escribiste el libro que decía antes, Sabiduría Emocional y Social. Me llama la atención que le llames sabiduría. ¿Por qué tiene la palabra sabiduría el título de tu libro? Lo de sabiduría emocional lo puse porque al fin me di cuenta de que, bueno, que las emociones son como una especie de ecuaciones matemáticas, o sea, porque te permiten predecir, anticiparnos, conocer, ¿no?, el comportamiento de nuestra persona, el comportamiento de otras personas y eso también nos ayuda a averiguar con bastante exactitud cuáles son las necesidades e intereses, ¿no? O sea, conocer la sabiduría que encierra esas emociones para después actuar con estrategias y argumentaciones más sólidas. O sea, si yo sé qué emoción tiene una persona, voy a saber qué tipo de comportamiento puede tener o puede llevar a tener, ¿no?, en un futuro. ¿Ves una causalidad, Joaquín, entre lo que yo siento dentro y la acción que voy a hacer? ¿Tú lo ves como de una manera lineal de pienso algo, en consecuencia siento y por lo tanto actúo? Bueno, fíjate que has comentado pienso, luego siento, luego actúo y has antecedido el pensamiento a la emoción, pero imagínate que tú y yo ahora, por ejemplo, decidimos comprarnos una camisa. Claro, hoy día, con Internet en la mano, tenemos muchísimas ofertas y si tenemos que racionalizar el precio, el tipo de camisa, el color, ¿no? Hay tanta información que si solamente tuviera la parte lógica, nos moriríamos, David, tú y yo, y no nos compramos la camisa. Hasta que llega un momento que tú dices, me quiero comprar esta camisa. ¿Por qué? No lo sabes. Entra dentro de tu budget, sí, es el color que te gusta y te la compras. La emoción es la que nos ayuda a decidir finalmente. Podemos pensar que no, ¿vale? Y podemos decir, no, yo realmente pienso y actúo en consecuencia, pero la emoción está por delante a veces incluso que el pensamiento, ¿vale? La inteligencia emocional, metiendo un poquito de paréntesis, no quiere decir y pone de manifiesto que las emociones sean más importantes que los pensamientos. Justamente al contrario, lo que quiere es reequilibrar lo que es el pensamiento y la emoción, que tengan la misma importancia, porque evidentemente la parte racional es la que nos ayuda luego a la regulación emocional. Hablas mucho en tu libro y ahora en la conversación de inteligencia emocional. ¿La inteligencia emocional se puede medir? Los autores de la inteligencia, del concepto, constructo de inteligencia emocional fueron Salovey y Mayer. Eso lo hicieron en el 1990. Después, cierto, que sacaron un artículo sobre la inteligencia emocional que ya venían también hablando Howard Gardner con las inteligencias múltiples, etc., ¿no?, y otros autores en el pasado. Después, en el 1995, fue Daniel Goleman quien escribió un libro, Inteligencia Emocional, que fue un bestseller en aquel momento. Daniel Goleman, no nos olvidemos, o es periodista principalmente, tuvo un gran revolvorio y a partir de aquí la inteligencia emocional tomó mucha importancia, ¿no? Entonces, hay que matizar. Él la dio a conocer, lo hizo Sí, público y todo el mundo empezó a hablar a raíz de ese libro, ¿no? Muy bien. Entonces exactamente. me decías que ¿se puede medir? ¿No se puede medir? Sí, la inteligencia emocional, afortunadamente hoy día podemos decir que se puede medir, pero
No es lo mismo medir la inteligencia, digamos, cognitiva, ¿no? La normal de toda la vida que hemos estado utilizando en los diferentes test, que la inteligencia emocional, porque no deja de haber una especie de percepción de lo que yo creo, de lo que yo pienso, aparte también de otras variables que están influenciando cuando una persona decide que es un cuadro, por ejemplo, o una fotografía o la cara de una persona, ¿de acuerdo? Y también podemos decir que existen test para medirla. De hecho, yo utilizo un test, el test del TMMS24, concretamente, que viene justamente del modelo de Salovey y Mayer, que es el test que tiene mayor rigurosidad científica en la actualidad. Pero este es un test, David, de autopercepción. Hay que diferenciar aquí dos tipos de test. Uno es el de autopercepción, que sería este, por ejemplo, entre otros, ¿vale? Y después está el test de habilidad. El test de habilidad justamente es la destreza que la persona tiene mediante diferentes supuestos. Supuestos de, por ejemplo, caras, diferentes cuadros o preguntas que van relacionadas con el tema de las emociones y la persona pues hace sus propias contestaciones, ¿no? Se llama test de habilidad. ¿Es más riguroso el test de habilidad o el test de autopercepción? Hay estudios que nos dicen que más o menos las personas que puntúan alto, ¿sí? En autopercepción también puntúan alto en el test de habilidad. Por lo tanto, existe una especie de relación entre ellos dos, ¿sí? Lo ideal sería hacer ambos para ver un poco cómo estamos, ¿no? Y después está el test de habilidad, por poner un ejemplo para todos los oyentes, sobre el test de habilidad estaría el MESFIT, MESFEIT. El nombre es muy feo y muy complejo, pero los diferentes autores que estaba Salovey, Mayer, Caruso, entre otros, y Citarienios, querían poner el nombre y como no llegaron a ningún acuerdo, pues pusieron las iniciales de cada uno de ellos. Tú que has hecho el test, dices que lo utilizas para tus clientes, para las personas con las que trabajas. ¿Cuál es la carencia más grande que has detectado? Es decir, ¿dónde solemos fallar las personas a nivel de inteligencia emocional? Porque no los entendemos, hay muchas discusiones, muchos enfados, muchos desencuentros entre seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo principal que crees que falla? A ver, venimos de donde venimos, eso no podemos negarlo. Es decir, venimos de una época donde... Bueno, no del mono, ya no me refiero tan atrás, sino me refiero a nuestras generaciones y las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, por ejemplo, donde incluso nosotros, nuestra generación, hemos sido analfabetos emocionales. Y como no tenemos esa costumbre de expresar las emociones, pues es muy difícil que podamos identificar cómo sentimos, ni yo pueda expresar cómo me siento, ni compartirlo con otras personas, por ejemplo, ¿no? De ahí, por ejemplo, que en la sociedad se van constituyendo diferentes grupos, colectivos, con diferentes problemáticas, donde ahí sí que nos permitimos, en un nivel más íntimo, poder expresar cómo yo me siento en relación a, diferentes temáticas, ¿no? Desde los alcohólicos anónimos, a mujeres maltratadas, a drogadicciones, etc. Hace poco estuve en un congreso de inteligencia emocional en la Universidad de Jaume I y me fui muy contento del congreso. ¿Por qué? Porque ya vi que en las escuelas se estaba implementando, había escuelas que apostaban al 200% de la inteligencia emocional y trabajaba la inteligencia emocional a nivel transversal en todas las asignaturas con los chavales. ¿Por qué? Porque al final el chaval lo que necesita es saber relacionarse con los demás, saber resolver conflictos, saber ser empáticos y tener unas habilidades socioemocionales desarrolladas, porque después va a trabajar en grupo, se va a desarrollar en grupo, va a crear una familia. ¿Tú tienes un método para ayudar a desarrollar o a potenciar esta inteligencia emocional que todos tenemos? Sí. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste este método? Porque me tiene con curiosidad. No, bueno, el método me baso en el modelo de habilidades de Salovey y Mayer que vengo hablando anteriormente, donde tenemos 4 grandes habilidades fáciles de saber. Una es identificar las emociones, el primero es saber identificar las emociones, otro es saber usar las emociones. Usar las emociones, cómo uso las emociones, para facilitar después el pensamiento, ¿vale? Por ejemplo, si tú y yo fuéramos a hacer una fiesta y tuviéramos que preparar una comida, ¿qué lo prepararíamos? ¿Desde la rabia, desde el enfado o nos pondríamos un poco contentos, alegres? Pues seguramente contentitos, ¿no? Si quedamos para cenar será para estar contentos, tomar un poquito de vino y un poquito de música, ¿no? Exactamente, y eso te ayuda justamente a preparar una buena fiesta, la comida, tal. Después tenemos la tercera habilidad, que es el entender y comprender las emociones. ¿Cuáles son los motivos? El para qué de esa emoción. No hay que buscar tanto los porqués, porque los porqués nos pueden llevar a miles de respuestas. El para qué nos ayuda a centrarnos un poquito más, el para qué, el comprender. Y por último tenemos la gran habilidad,
la gran habilidad que es la regulación emocional, el manejo emocional. Cuando tú tienes una piedra en el zapato, tú lo que haces es identificarla, ¿vale? Sientes algo en el pie y lo identificas. Perfecto. Sabes que tienes ahí algo. Identificación emocional, primero. Después te preguntas, ¿cómo me quiero sentir? Me quiero sentir cómodo, ¿sí? Es decir, porque estoy ahora con incomodidad, con la piedra en el zapato, por lo tanto me quiero sentir con comodidad, que es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Sí? Y ¿Vale? aquí para un momento, me parece interesante porque primero lo que detectamos es la emoción, estoy incómodo, esa es la emoción. Lo primero que me viene, que hay personas, entiendo que ni tan siquiera se ponen luz a que sienten esa incomodidad, simplemente les afecta su día a día, pero primero es poner luz a, oye, me siento incómodo, hay algo aquí que me hace sentir incómodo. Segundo paso, ¿de dónde me viene esta incomodidad? Ostras, es del pie, es de la piedra, tengo algo en el pie, igual no sabes que es una piedra, pero tengo algo en el pie, ¿no? Entonces, a partir de aquí avanzamos, ¿eh? Exactamente, yo incluso iría un poquito más atrás y antes de entender el por qué tengo esa emoción, porque es una cosa que hacemos de forma clásica, yo identifico o medio identifico, como tú estás bien diciendo, que la gente nos cuesta a veces identificar y nos vamos directamente al comprender. Antes de irnos al comprender, el modelo te dice, cuestiónate, ¿cómo te quieres sentir? Y claro, tienes incomodidad, pero te quieres sentir cómodo. ¿Cómo? Después nos iríamos al comprender, que es lo que tú estás ahora diciendo, ¿no? Es decir, tengo una piedra en el zapato, por lo tanto, por eso estoy incómodo. Y después nos vamos al manejar. Y al manejar todo el mundo lo sabe. Es decir, coges, te quitas los cordones, si son de cordón los zapatos, te quitas la piedra, ¿sí? Ah, es eso. Ostras, yo, mira que he pesado veces con piedras. Que simplemente te la quitas y ya está, ¿eh? Te la quitas y ya está. Y yo Hombre. la pregunta que suele hacer la gente es, bueno, ¿y después qué hacemos con la piedra? ¿Qué hacemos con la piedra, no? ¿Qué haríamos con la piedra? Pues evidentemente la piedra lánzala. Lánzala, porque la piedra lánzala, no la quieres para nada, por lo tanto, no te sirve más que para, bueno, una información que te dijo que tenías incomodidad para que tú te adaptaras al momento. Entonces, yo podría resumir... Bueno, a ver, una cosa aquí, Joaquín, porque esta metáfora depende de cómo yo la procese. Si la piedra en el zapato es mi mujer que me está molestando, no la voy a lanzar a mi mujer. Tendré que hablar con la piedra o me estás diciendo que lance a mi mujer, no sé. Bueno, claro, hay muchos matices, porque depende de cómo esté la situación, a lo mejor puedes o lanzar a tu mujer o te lanzas tú. No te lanzas tú, no te alejas. Bueno, No, pero en serio, o sea, la piedra como sí. metáfora me gusta, pero yo la piedra muchas veces no la puedo lanzar, por eso, porque es mi mujer, es una relación en el trabajo, es un daño que me he hecho en la pierna, es algo que no me puedo sacar. Entonces, tengo que convivir con eso, tengo que gestionarlo de alguna manera, ¿no? Si yo lo puedo controlar, es decir, si yo lo puedo, mejor dicho, sí, controlar, si lo puedo atender, puedo disuadir el obstáculo, puedo apartar el obstáculo, pues evidentemente quito el obstáculo, por ejemplo, la piedra. Si es una cosa recurrente y que ocurre, por ejemplo, en tu puesto de trabajo, que no puedes quitarte la piedra, es decir, no puedes, a no ser que te busques otro trabajo, que sería quitarte la piedra, ¿no? ¿Vale? O separarte si no estás bien en pareja. Aquí tenemos que saber elegir en dos opciones, yo diría, muy claras, ¿no? Por una parte, me siento incómodo y voy a vivir con esa incomodidad, o bien voy a tener la incomodidad, pero lo voy a vivir de otra forma. Porque si no, me estoy yo a mí mismo autolacerando. Apuntas a la aceptación, que para mí también es una palabra clave en muchos casos, porque solemos querer cambiar la realidad o las circunstancias que nos rodean y muchas veces el camino es de aceptar eso y cambiar cómo nosotros lo procesamos, cómo nosotros lo vivimos, cómo a nosotros nos afecta. O sea, el primer paso, dices, muchas ocasiones es ver, tengo que aceptar, porque es que muchas veces la respuesta es sí. Y si no acepto, por motivos X, entonces voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Como alternativa. Exacto. Si no aceptamos, estamos cayendo fácilmente en el tema del sufrimiento. Yo creo que tú has dado una clave fundamental. Si yo lo puedo cambiar, lo voy a cambiar. Si no puedo cambiarlo, vamos a trabajar desde la aceptación. Yo ahora mismo tengo un flemón, tengo dolor en la muela, ¿vale? Entonces yo puedo maldecir el mundo, puedo tal, pero sí. Y eso me va a llevar a incrementar el dolor seguramente y también el malestar. En cambio, si yo acepto que eso es un proceso normal de lo que es una infección en una muela y evidentemente me tomo paracetamol, fundamental para minimizarlo, ¿de acuerdo? Ahí no estamos cayendo en el sufrimiento. Con tu método este que dices que está basado en estos 4 bloques o estos 4 pasos, ¿qué resultados ves? ¿Qué resultados consigues? ¿Qué cambios ves en las personas? Bueno, cuando uno hace un curso de inteligencia emocional, lo que empieza es a ponerle nombre y apellidos a lo que va sintiendo, ¿sí? Y lo que va ganando también muchísimo es en el espacio, ¿no? que existe entre la emoción que se provoca y después la conducta o comportamiento que tú vas a tener. Porque la clave está ahí. La emoción, como yo vengo diciendo, y bueno, y es así, ¿no? Nos lleva a la reacción, a la inmediatez.
¿vale? Lo importante es buscar ese espacio, independientemente de lo que yo sienta, saber sacar la información para después sopesar, reflexionar sobre cuál es la mejor conducta, el mejor comportamiento en un determinado momento. Porque lo que estamos buscando al fin y al cabo, lo que busca la persona es la adaptabilidad. Y esto se ve reflejado en que en comportamientos, por ejemplo, como podría destacarte, por ejemplo, madres con chicos, con hijos adolescentes, donde tenían esa prontitud a la hora de responder a sus hijos, y eso conllevaba también a conflictos, que eran conflictos innecesarios, y ellas han ido poco a poco minimizando esa prontitud a la hora de la respuesta y dar unas respuestas más adaptativas para dar mejor respuesta. No nos damos cuenta de la repercusión del comportamiento que tenemos, ni de las cosas que decimos, ni de cómo lo decimos, tanto por acción como por omisión. Te digo esto porque me he encontrado en algunas organizaciones donde hay personas que ni siquiera se saludan. Ni siquiera se saludan. Y claro, si tú no saludas a alguien, estás trabajando, te estás relacionando desde la indiferencia. Y la indiferencia es una de las peores armas que hay hoy día, que te traten con indiferencia. Y eso crea, pues evidentemente, malestar, conflictos innecesarios, malas relaciones. Nos hablabas en el ejemplo de la madre, el paso que hay que dar entre emoción y reacción. Lo que se ha dicho toda la vida de, oye, respira un momento, cuenta hasta 3 antes de responder. No es aquello, sientes la emoción. Los animales son emoción, reacción. Tú le pisas la cola al perro y el perro se gira y te muerde, ¿no? En cambio, los humanos podemos hacer emoción, decisión, reacción. Entre la emoción y la reacción podemos decidir si nos damos el tiempo para decidir, ¿no? Por eso hay que contar hasta 3 o hay que respirar. Cuando uno empieza a desarrollar estas habilidades, tiene que ir un poquito más lento que la velocidad que normalmente iba. Porque si pretendemos ir a la misma velocidad que antes, no vamos a seguir reaccionando, sobre todo en aquellas cosas que solíamos reaccionar anteriormente. Pero tenemos que ir un poquito más lento. Hay otro tema que el que sueles trabajar con personas, con grupos, con tus clientes, que es el sentido de la vida. Además, creo que más recientemente te has empezado a dedicar a esto con más fuerza y con más ganas. ¿Qué trabajas ahí? ¿Ayudas, acompañas para encontrar el sentido de la vida? ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Tienes también una fórmula mágica para esto? No, más quisiera yo tener una fórmula mágica. De hecho, yo siempre me he fijado mucho, David, en los Masai Maras. Los Masai Maras, cuando vi un reportaje cuando era joven, ¿no? Donde ellos trabajaban con sus vacas. Los Masai Maras trabajaban y vivían con un mismo concepto, ¿sí? Y eso le daba un sentido a su vida. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Es decir, cómo en el desarrollo de tu profesionalidad también le estás dando sentido a tu vida. Como sé que esto es un conflicto que inherente prácticamente en el 100% de los seres humanos, y estoy trabajando con un servicio, con un programa, no exclusivamente para buscar el sentido de la vida, sino para aquellas personas que han buscado y han encontrado el sentido de su vida, pero que por circunstancias X no terminan de disfrutar plenamente con su éxito profesional y personal. Y sucede mucho más de lo que pensamos. Es decir, personas que llegan... Aquí, Joaquín, tú te saltas el paso difícil, ¿eh? El sentido de la vida ya te lo encuentras tú. Una vez lo tengas, entonces yo te acompaño. No, bromas aparte, creo interesante, ¿no? Tú ya sabes lo que quieres hacer en la vida, pero igual no lo estás disfrutando, aunque estás ya dedicado a lo que realmente te gusta, pero no lo estás disfrutando, ¿no? Exacto. ¿Y ahí qué dices qué sucede entonces? No, pues justamente eso, ¿no? Hay gente que no lo está disfrutando por lo que sea, donde vienen arrastrando diferentes historias, diferentes cosas, enquistamientos, pequeños malestares, pequeños traumas también que puedan existir, y vamos trabajando en tres grandes patas. Una es, evidentemente, el autoconocimiento, realmente quiénes somos, qué creencias tenemos, tal. Trabajo también el tema del autoliderazgo, fundamental, el autoliderazgo, es decir, ser capaces de dirigir nuestras acciones, ¿vale? Y después trabajo en el anuncio, ¿sí? Serían las 3 grandes A. Anuncio viene justamente con la idea de que la persona no viva, ¿sí? Un anuncio con su sentido de la vida para que la persona no viva con esa frustración existencial, a pesar de tener muy claro cuál es el sentido de su vida, ¿sí? Y ahí pues vamos trabajando para que la persona vaya quitándose angustias, malestares y pueda vivir plenamente su éxito profesional en un momento determinado. Para ser feliz, Joaquín, hay que encontrar el sentido de la vida, hay que disfrutarlo. Ese es el camino a la felicidad. Antes nos hablabas de que la fórmula mágica era... Salud, dinero y amor, ¿no? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor.
Como la canción. Como la canción. Y ahí el sentido de la vida, ¿dónde entra? Cuando hablamos de sentido de la vida, propósitos, yo creo que, no sé si me equivoco, David, pero la gente está pensando, por ejemplo, en ser un gran escritor, ser un gran deportista, ser un gran actor. No, tenemos que darle el significado que cada uno crea que le tiene que dar. ¿Sí? Hemos de buscar, y para eso tenemos que conectar con nuestro ser. Y esto, David, es una de las cosas que ocurre mucho en la sociedad. Vivimos desconectados de nuestro propio ser, de la parte emocional, del propio cuerpo físico también, y eso pues no nos facilita orientarnos a aquello que realmente nos gusta. Entonces yo desmitificaría un poco el sentido de la vida, porque no tenemos que hacer grandes cosas, tenemos que hacer grandes cosas que nosotros querramos hacer. El otro día estuve viendo a un señor trabajando en un taller de marquetería, haciendo barcos de marquetería, ¿no? Y estuve hablando con él un rato y para él ese era el sentido de su vida. O sea, el hacer barcos de vela a escala. Precioso, por cierto. Sí, un trabajo exquisito. No hay que buscarle tampoco, el sentido de la vida no tiene que ser magnificente, o sea, no tiene que tener una gran altura. Tiene que tener la altura que tú le quieres dar. ¿Sí? Que te llegue, te tiene que resonar. La palabra es resonar. Cuando te resuene por dentro, cuando te resuene dentro, ese es el sentido de tu vida. Si no tienes cuál es el sentido de tu vida, es cuestión de ir empezando a ver qué cosas con las cuales tú comulgas, te gustan, te apasionan. Y a partir de aquí, pues ir descubriendo cuál es ese sentido de tu vida, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que te has hecho al principio de cuáles son esas 3 cosas importantes sería una manera muy, muy, muy interesante de ir acotando, ¿no?, el sentido de la vida de una persona. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Y a partir de aquí ir investigando en un camino propio. Los japoneses hablan del ikigai, que es esa cuadratura de los cuatro ejes. ¿Qué te apasiona? ¿Qué se te da bien hacer? Que no siempre es lo mismo. ¿Cómo tú puedes ganar la vida? Y si además tiene un impacto positivo en la sociedad o en la comunidad. Pero tienes que empezar con lo que te apasiona y con las habilidades que tú tienes, con lo que se te da bien hacer, ¿no? Con eso es el sentido de la vida. Y entonces, como decías, con esta fórmula mágica que nos has dicho de las 3 A's, de la triple A, con eso ya lo empiezas a disfrutar y puedes ser feliz, más conectado con tu ser. ¿Cómo definirías, Joaquín, ya casi para terminar, la felicidad? ¿Cómo defines felicidad? La felicidad es un estado subjetivo. Y entonces, lo que a mí me haga feliz, a lo mejor a otra persona no le va a hacer feliz. Incluso le puede llevar a lo contrario. Por ejemplo, tirarte en paracaídas. Hay gente que es feliz tirándose en paracaídas. Yo, por ejemplo, me tiro en paracaídas y me da un pánico horroroso, ¿sí? Me matas, ¿vale? Por lo tanto, la felicidad es un estado subjetivo. Y la felicidad también es un estado escurridizo. Todo y que cuando creemos que la tenemos o cuando la tenemos es cuando desaparece esa felicidad. Porque nos olvidamos también que la felicidad está en el proceso, en el camino. ¿Sí? En el camino. Cuando uno llega a la meta, dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? El que estaba haciendo barcos, que dices que hablaste el otro día con él, pues está en el proceso, en el hacer el barco, no en el tenerlo hecho, ¿no? Una vez está hecho y ya lo tiene ahí en la estantería, bueno, eso también puede ser parte de la felicidad, pero sobre todo hay que disfrutar el proceso y el camino. Y la pregunta, como era para ti, entonces, es ¿qué es para ti felicidad? El amor, la ternura, tranquilidad y estabilidad. Una bonita manera de casi terminar la entrevista, porque ahora sí, para cerrar, ¿hay algún comentario, alguna cosa, alguna idea que quieras añadir antes de cerrar? Las personas tenemos que apostar más por el amor propio, y hemos de saber sacar la ternura y hemos de apostar también por la amabilidad. Que yo creo que son 3 cosas que carecemos actualmente en la sociedad de hoy. El amor, ternura, amabilidad, emociones blanditas que se llaman, ¿sí? Pero que son muy útiles y sobre todo nos ayudan a vivir más tranquilamente y con mayor bienestar a nivel individual y colectivo. Joaquín, cerramos con estas 3 palabras: amor, ternura, amabilidad. Muchísimas gracias por esta conversación. Me lo he pasado genial contigo. Hasta la próxima.